Hola, hoy les voy a hablar acerca de uno de los síndromes neuropsiquiátricos conocidos como enfermedad de Parkinson. Esta patología fue descrita por primera vez por James Parkinson en el año 1817. Esta patología se define como un síndrome formado por una combinación variable de temblor, rigidez, bradicinesia que trata de la lentificación de los movimientos, especialmente de aquellos que son voluntarios o complejos. También genera una alteración característica de la marcha y de la postura. Suele comenzar en las etapas medias o avanzadas de la vida y conduce con el tiempo a una incapacidad progresiva. Es un trastorno neurodegenerativo progresivo debido a la pérdida de neuronas de la sustancia negra y otros núcleos grises del encéfalo. Esto conlleva una disminución en los niveles de dopamina, que como bien sabemos es uno de los principales neurotransmisores. También genera una pérdida numerosa de neuronas no dopaminérgicas localizadas en diversas áreas del cerebro. El Parkinson afecta principalmente al sistema nervioso central, por tanto hablaremos de la neurona, que es la base fundamental de nuestro sistema nervioso. Esta está compuesta por un nucleolo, por un cuerpo o un soma, por una base del axón, el axón, unas vainas de mielina que contienen las células de Schwann. Adicional a eso encontramos también las dendritas. En esta imagen podemos apreciar el cerebro en una vista inferior, donde se puede detallar el mesencéfalo en dos casos. En el primer caso, que es la imagen que observamos a la derecha en la parte superior, podemos ver cómo se ve normalmente y hay presencia de sustancia negra, la cual es muy importante ya que allí es donde las células nerviosas envían fibras a los tejidos localizados en ambos hemisferios del cerebro, liberando así neurotransmisores esenciales que ayudan a controlar el movimiento y la coordinación. En la imagen inferior observamos nuestro segundo caso, donde claramente hay ausencia de sustancia negra, lo que nos indica que el Parkinson ya está afectando esta zona del cerebro. En esta tercera imagen podemos observar el cerebro en un corte sagital, en donde podemos apreciar estructuras como lo son el putamen y el núcleo caudado, que juntos forman el cuerpo estriado y a su vez son parte de los ganglios basales. El putamen es una estructura cerebral que tiene un papel fundamental en la preparación y la ejecución de los movimientos de las extremidades y regula la motricidad voluntaria, los hábitos automáticos y el aprendizaje procedimental. El núcleo caudado es impredecible para garantizar tanto la adaptación correcta al medio como la propia supervivencia al permitir la regulación de la conducta a través de aspectos como lo son la memoria y la motivación. También podemos observar la sustancia negra, que como ya lo había mencionado anteriormente, permite la producción de neurotransmisores, en este caso de dopamina, la cual es fundamental para la función motora del organismo. En esta oportunidad nos volvemos a encontrar con un cerebro en un corte sagital, pero vamos a centrarnos en hablar de las estructuras del cerebro que se ven afectadas conforme va avanzando la patología. En la primera estructura es el tronco encefálico, que es allí donde se empieza a generar la patología. Sin embargo, en este momento es totalmente asintomática y no se puede diagnosticar. Luego ya va a afectar al bulbo olfatorio, que es uno de los primeros síntomas que se empiezan a ver, que es cuando ya la persona empieza a perder la percepción del olfato y por tanto también se va a ver afectada la sensación gustatoria. Ya cuando pasa la sustancia negra, que como habíamos mencionado anteriormente es la sede de las neuronas que produce la dopamina, entonces cuando ya se ha perdido más del 60% de estos neurotransmisores, se empiezan a generar los trastornos del movimiento más característicos del Parkinson, y es allí
donde ya podemos empezar a generar un diagnóstico. Luego se va a ver afectado el cuerpo estriado. En este momento, como sabemos que el cuerpo estriado participa en el control de los movimientos y del estado de ánimo, pues ellos también se van a empezar a ver afectados. Y por último, cuando la enfermedad ya llega a un estadio mucho más avanzado, entonces ya se va a ver pérdida de las funciones intelectuales como lo son la atención, la memoria y el pensamiento racional. Como observamos anteriormente, no existe un método específico para diagnosticar el Parkinson, mas sin embargo podemos realizar una serie de pruebas diagnósticas, las cuales nos pueden conducir a su diagnóstico. Uno de ellos es la tomografía por emisión de positrones. Esta se tiene que utilizar unas pequeñas cantidades de material radioactivo, los cuales podemos denominar como radiosondas o radiofármacos, que con ayuda de una cámara especial y una computadora nos va a permitir evaluar las funciones de los tejidos y los órganos mediante la identificación de cambios a nivel celular. Otro examen es la resonancia magnética, que como nos muestra en esta imagen, podemos ver cuando hay algunas pequeñas alteraciones o variaciones de las estructuras blandas del cerebro. Y por último tenemos la TAC o tomografía axial computarizada. Esta lo que nos va a permitir es descartar si los síntomas que está presentando la persona no están asociados a otra patología como lo son los tumores. Aunque todavía no conocemos los factores que producen el Parkinson, se dice que factores como los genéticos, los ambientales, el daño oxidativo, la apoptosis o muerte celular y algunas alteraciones en las mitocondrias pueden ser factores predisponentes a la patología. Cuando hablamos de factores genéticos, los científicos han identificado varias mutaciones genéticas asociadas con la enfermedad y nos han hablado de varios genes a los cuales hacen responsables de los casos heredados de Parkinson, en donde resaltan el gen alfa-sinucleína. Cuando hablamos de medio ambiente, también se ha demostrado que las personas que trabajan en mina y se exponen a ciertas toxinas y al metal manganesio son más propensos a sufrir esta enfermedad. Cuando hablamos de daño oxidativo, también hablamos de las mitocondrias, puesto que estos tienen mucho que ver. Existen varias líneas de investigación que sugieren que las mitocondrias, que son los componentes productores de la energía de la célula, pueden jugar un papel en el desarrollo de la enfermedad, puesto que son una fuente importante de radicales libres, siendo estas moléculas que dañan las membranas, las proteínas y el ADN y otras partes de la célula. Este daño a menudo se conoce como estrés oxidativo. También se han detectado cambios relacionados en el estrés oxidativo en cuanto a daños en el ADN, en las proteínas y en la grasa. Todo esto se ha diagnosticado en cerebros de personas con la enfermedad de Parkinson. A continuación vamos a hablar de los cuerpos de Lewy, las cuales son estructuras proteicas redondas y lisas que se observan en las neuronas del cerebro afectado. Estos cuerpos de Lewy suelen observarse en los núcleos de las neuronas cerebrales de pacientes que ya padecen diversos trastornos. Estos se distribuyen principalmente por toda la capa exterior del cerebro, que es denominada la corteza cerebral,
y en la zona profunda del cerebro medio o del tronco cerebral. A continuación vamos a hablar de los tipos de Parkinson, el cual llamaremos parkinsonismo. El parkinsonismo es el término que se le da a un grupo de condiciones que presentan síntomas tipo Parkinson, donde se presenta el temblor, la rigidez de los músculos y la lentitud del movimiento. Primero vamos a hablar de la degeneración córtico-basal. Este es un tipo raro de parkinsonismo que puede afectar procesos mentales, de personalidad y de comportamiento, así como también causar síntomas tipo Parkinson. Esta tiende a afectar un lado del cuerpo más que el otro y puede causar un síndrome que vamos a llamar extremidad extraña, en la cual los brazos o las piernas de la persona pueden parecer moverse de manera independiente. Vemos también la demencia con cuerpos de Lewy, que como ustedes bien saben, los cuerpos de Lewy son estructuras proteicas que se encuentran al interior de la célula nerviosa cuando la persona padece la enfermedad. En este trastorno, las personas tienden a sufrir demencia, a tener cambios de ánimos, alucinaciones visuales, rigidez en los músculos, movimiento lento y temblor como alguien que tenga la enfermedad de Parkinson. El parkinsonismo inducido por medicamento es desarrollado por algunas personas después de tomar ciertos tipos de medicamentos. Las personas con enfermedad de Parkinson pueden también encontrar que sus síntomas empeoran después de que utilizan estos medicamentos. Esto se conoce como parkinsonismo. Los medicamentos involucrados son generalmente aquellos que bloquean la acción de dopamina, el neurotransmisor que, como bien sabemos, se pierde gradualmente en el cerebro de personas con la enfermedad de Parkinson. Estos medicamentos incluyen medicamentos neurolépticos, antipsicóticos y otro tipo de medicamentos que son utilizados para tratar mareos, náuseas e indigestión. Ahora vamos a hablar del temblor esencial. Esta es una condición relativamente común que se caracteriza por presentar temblor en las manos o en los brazos. En alguno de los casos puede dispersarse de forma subsiguiente y causar temblor en la cabeza, las piernas, el tronco, inclusive en la voz. Aunque no se conoce la causa de esta enfermedad, se tiene claro que puede ser de origen familiar y aproximadamente el 50% de las personas con ET tienen otro miembro de la familia afectado. Por último, encontramos tres últimos tipos de parkinsonismo, en donde encontramos la atrofia de sistemas múltiples. Esta es una enfermedad neurológica progresiva y afecta al sistema nervioso. Está causada por una sobreproducción de una proteína en el cerebro que ya habíamos mencionado anteriormente, que se llama la alfa-sinucleína. Puede presentar sensaciones de lentitud de los movimientos, rigidez o entumecimiento, dificultad para girarse incluso en la cama o al iniciar algún tipo de movimiento. Encontramos también la parálisis supranuclear progresiva. Esta es una enfermedad poco conocida del sistema nervioso, la cual en algunas veces es más diagnosticada como enfermedad de Parkinson, apoplejía, Alzheimer o enfermedad de neuronas motoras. También puede pasar sin ser diagnosticada, especialmente en personas mayores debido a la similitud con algunos síntomas de la enfermedad del Parkinson. Esta enfermedad se incluye en un grupo de enfermedades llamadas síndrome de Parkinson Plus. Por último, vamos a hablar acerca del parkinsonismo vascular o arteriosclerótico. Este varía pequeñas apoplegias en la parte del cerebro que recibe información acerca de la posición y el movimiento. Pueden causar síntomas tipo Parkinson, tales como la rigidez, la lentitud, caminar con pasos cortos y lentos, problemas en el habla y en la memoria o el pensamiento. El parkinsonismo arteriosclerótico puede ser difícil de distinguir de la enfermedad de Parkinson. Sin embargo, los síntomas de apoplejía tienden a aparecer súbitamente y no progresan, mientras que los síntomas del Parkinson aparecen gradualmente y se empeoran con el tiempo. Este parkinsonismo usualmente afecta las piernas más que la parte superior del cerebro. La apoplejía es un síndrome neurológico de aparición brusca que comporta la suspensión de la actividad cerebral y un cierto grado de parálisis muscular. Esto se da debido a un trastorno vascular del cerebro como una embolia, una hemorragia o una trombosis.